Lucía Herrera tenía 29 años. Una fría tarde, llegó a la gran y elegante casa de un hombre muy rico llamado Javier Montoya. Llevaba en brazos a una niña pequeña, de apenas 4 años. Lucía no tenía idea de que lo que estaba a punto de hacer cambiaría para siempre su vida y la de Javier. La ropa de Lucía estaba rota y sucia. Su cabello, enmarañado. Sus ojos, llenos de lágrimas. Había llorado mucho. Se la veía exhausta y muy triste. De pie en la puerta, dijo con una voz pequeña y temblorosa: «Por favor, señor, ¿podría limpiar su casa a cambio de un plato de comida para mi hija?». Javier se quedó helado. Sintió que el corazón se le detenía. Miró con atención a la niña en brazos de Lucía. Sus ojos se abrieron de par en par. Las manos se le enfriaron. Esa pequeña se parecía exactamente a alguien que él conocía. Los mismos ojos, la misma sonrisa, el mismo rostro. Era imposible. Porque esa niña se parecía a su hija Sofía, su hija que había muerto hacía 5 años en un terrible accidente. O, tal vez, solo tal vez, Sofía no había muerto. La mansión Montoya era una enorme y hermosa casa en lo alto de las montañas, cerca de Madrid. Los jardines eran perfectos, con flores y arbustos recortados con precisión. El sol del atardecer bañaba todo con un tono dorado. Javier Montoya, de 45 años, era uno de los empresarios más ricos de España, con una fortuna de 500 millones de euros. Estaba sentado en su gran despacho cuando escuchó el timbre resonando en la inmensa y vacía casa. Era noviembre, el viento frío traía consigo el aroma fresco de los pinos. Javier no esperaba visitas. Desde hacía 5 años vivía prácticamente solo. Su esposa, Isabel, y su hija Sofía habían muerto en un accidente de coche. Desde entonces, solo veía a su ama de llaves, que venía 3 veces por semana, y a sus abogados cuando había asuntos de negocios. El timbre sonó otra vez. Esta vez, Javier se sintió molesto. Se levantó de su sillón de cuero, donde estaba revisando unos papeles, y se dirigió a la puerta principal. Miró la pantalla de la cámara del portero. Allí había una mujer, de pie en las sombras, cargando algo en brazos. Pensó que quizá venía a vender algo o a pedir dinero. Pero al abrir la puerta, lo que vio le cortó la respiración. Era una joven de unos 29 años, con el cabello castaño largo que el viento había revuelto. Sus ojos verdes transmitían una tristeza y un miedo profundos. Vestía unos vaqueros rotos, una sudadera roja muy gastada y zapatillas viejas. En sus brazos, llevaba a una niña de rizos rubios que dormía con la cabeza recostada en su hombro. El cuerpo de la mujer temblaba, no solo por el frío, sino también por los nervios y la vergüenza. Cuando miró a Javier, las lágrimas corrieron por sus mejillas sucias. Con una voz rota, dijo las palabras que lo cambiarían todo. «Por favor, señor, ¿podría limpiar su casa por un plato de comida para mi hija? No hemos comido en 2 días». Algo se movió dentro de Javier, un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo. Entonces, la niña comenzó a despertar. Abrió lentamente los ojos y miró a Javier con unos somnolientos ojos azules. Y en ese momento, el mundo de Javier se detuvo. Los ojos azules de la pequeña eran exactamente iguales a los suyos. Su rostro, la forma en que inclinaba la cabeza, incluso el pequeño lunar en la mejilla derecha, todo era igual a su hija Sofía cuando tenía 4 años. El impacto fue tan fuerte que Javier tuvo que apoyarse en la puerta para no caer. El corazón le latía tan fuerte que pensó que toda la calle podía escucharlo. Con voz temblorosa, preguntó: «¿Cómo te llamas?». «Sofía», respondió la niña. Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su hija también se había llamado Sofía. Y ella había muerto 5 años atrás. Él mismo había visto su cuerpo en el hospital. Él había organizado el funeral. Él había llorado en su tumba durante meses. Pero ahí estaba esa niña, idéntica, con el mismo nombre. Sin pensarlo, les pidió que entraran. Lucía entró en la enorme mansión aún con Sofía en brazos. Javier no podía apartar la mirada de la pequeña. Cada sonrisa, cada gesto, incluso la manera en que se sentaba, todo era exactamente como la niña que recordaba. Pero, ¿cómo podría ser? ¿Y quién era esa mujer que aseguraba ser la madre de Sofía? Javier las llevó al gran salón. La chimenea encendida daba un calor acogedor y las llamas iluminaban la estancia. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par al ver los muebles brillantes y el tamaño de la casa. Lucía parecía sorprendida de que las hubiera dejado entrar. En la cocina, Javier comenzó a preparar comida, sin dejar de observar a Sofía de reojo.
Ella se sentó junto a su madre y jugó con una muñeca de trapo muy vieja, probablemente su único juguete. Cuando volvió con una bandeja de comida, Lucía le dio las gracias con lágrimas en los ojos. Sofía empezó a comer deprisa, como si no hubiera probado bocado en mucho tiempo. Javier les pidió que le contaran su historia. Lucía explicó que había estado casada, pero que hacía 2 años su esposo, Diego, había muerto en un accidente laboral. Desde entonces, aceptaba cualquier trabajo para mantener a Sofía. 3 meses atrás, perdió su empleo en una fábrica. Sin dinero para pagar el alquiler, dormían en su coche o en refugios temporales. Mientras Lucía hablaba, Javier no dejaba de mirar a Sofía. Cuando terminó de comer, la niña caminó por la sala observando los cuadros. Se detuvo frente a una foto familiar, Javier, su esposa Isabel y su hija Sofía. La pequeña señaló la foto y dijo con voz dulce: «La niña de la foto se parece a mí». Lucía miró también la imagen y se quedó pálida. Javier le explicó que esa niña en la foto era su hija Sofía, que había muerto 5 años atrás en un accidente junto con su esposa. El silencio llenó la habitación. Entonces, Sofía hizo algo que le heló la sangre a Javier. Lo miró y dijo papá con la misma entonación que usaba su hija. No podía ser posible. Lucía tomó la mano de Sofía rápidamente y se disculpó, diciendo que estaba confundida. Pero Javier se levantó de golpe y fue a su despacho. Necesitaba comprobar algo. Abrió su caja fuerte y sacó una carpeta que no tocaba desde hacía años. Dentro, estaban todos los documentos del accidente. Revisé cada página, buscando algo extraño. Entonces lo vio. En el informe del hospital había una nota en el margen que decía: identificación problemática debido al estado del cuerpo. Requiere verificación de ADN adicional. No recordaba haber visto esa nota antes. En otro documento, encontró un papel sobre una prueba de ADN. Llevaba su firma, pero al lado había otro informe que decía: prueba cancelada a petición de la familia. Pero Javier nunca había cancelado esa prueba. Con las manos temblorosas, volvió al salón. Sofía dormía en el sofá, envuelta en una manta como un pequeño ángel. Lucía estaba junto a ella, acomodándose la manta con cuidado. Javier le preguntó a Lucía si sabía algo sobre los verdaderos orígenes de Sofía. Lucía se ofendió y dijo: por supuesto que es mi hija. La di a luz en el hospital de El Escorial en 2019. Javier se sentó a su lado y le dijo que creía que algo extraño había ocurrido hace 5 años, algo que alguien había querido ocultar. Creía que ambos necesitaban descubrir la verdad. A la mañana siguiente, Javier se levantó muy temprano. No había podido dormir. Les había dado la habitación de invitados a Lucía y Sofía, pero él pasó la noche entera pensando. Fue a la cocina y preparó el desayuno, algo que no hacía desde hacía años. Cuando Sofía entró, corrió hacia él con una gran sonrisa. «Gracias por dejarnos dormir aquí», exclamó. Javier se arrodilló para mirarla a los ojos. Le preguntó si recordaba algo de cuando era más pequeña, antes de vivir con su mamá. Sofía pensó un momento, pero negó con la cabeza. Solo recordaba a su mamá y a papá Diego. Javier miró a Lucía y le dijo que debían ir al hospital de El Escorial. Creía que había habido un error, o algo mucho peor, hacía 5 años. Le explicó su teoría: la niña que él había enterrado quizá no había sido realmente su hija. Y que esta Sofía podía ser la hija que él creía muerta desde hacía tanto tiempo. Después de conducir durante 1 hora entera, Javier y Lucía por fin llegaron al hospital. Javier había llamado antes de salir, para que un doctor estuviera listo para recibirlos. El médico se llamaba Dr. Salazar. Era el jefe del departamento de pediatría. 5 años atrás, él trabajaba en ese mismo hospital cuando algo muy triste había sucedido. Cuando entraron en el consultorio, el doctor Salazar ya tenía un semblante preocupado. No sonreía. Sus ojos eran serios. Javier le dijo: por favor, mire con atención a esta niña. Se llama Sofía. El doctor la observó. Fijó la vista en su rostro, su cabello, sus ojos. Entonces su propia cara se puso pálida, tan pálida que parecía blanca. Susurró: esto no es posible. El doctor se levantó rápidamente. Caminó hasta un gran archivador con cajones llenos de papeles. Sus manos temblaban al sacar una carpeta. La abrió sobre su escritorio. Y entonces, dijo algo que dejó a todos en shock. La noche del accidente, hacía 5 años, no había habido un solo coche, sino 2. En el primer coche iban la esposa de Javier y una niña, su hija Sofía.
En el segundo coche iba otra familia, un hombre, una mujer y su propia hija. El coche de la otra familia fue el más golpeado. La madre y el padre murieron en el acto. Pero su niña sobrevivió. Aquí fue donde pasó algo sorprendente. La niña del otro coche terminó siendo criada como hija de Lucía. Pero no era así como debía haber sido la verdad. El doctor Salazar explicó. Esa noche, la verdadera hija de Javier, Sofía, iba en el coche con su madre. Pero cuando llegaron los rescatistas, fue muy difícil saber cuál niña era cuál. Ambas estaban heridas y el accidente lo había hecho todo más confuso. De algún modo, hubo una terrible confusión. La gente creyó que Sofía era la hija de la otra familia. Y creyeron que la hija de la otra familia era Sofía. Javier enterró a la niña que pensaba que era su hija. Pero no era Sofía, era la hija del otro coche. La verdadera Sofía fue enviada a un orfanato porque todos creyeron que sus padres habían muerto. Poco después, Lucía y su esposo Diego fueron a adoptar. Los documentos que vieron decían que Sofía era huérfana de la otra familia. Así que la llevaron a casa, le dieron un nuevo nombre y la criaron como su propia hija. Nadie supo que siempre había sido la verdadera Sofía de Javier. Javier miró a Sofía. Ella lo observaba con sus grandes ojos azules. Se dio cuenta de algo increíble, su hija había estado viva todos esos años. Había crecido a pocos kilómetros de distancia, y él nunca lo supo. Pero el doctor Salazar dijo que había aún más. No había sido solo un error, había sido planeado. El doctor cerró la puerta de su consultorio. Habló con voz baja, como si fuera a contar un secreto oscuro. Le dijo que, justo después del accidente, un hombre había venido a verlo. Vestía un traje caro y dijo ser abogado de la compañía de seguros de Javier. El hombre sabía mucho sobre la familia de Javier. Le dijo al doctor que quería protegerlo del dolor de ver a su hija en tan mal estado. El doctor, que era joven entonces, le creyó. Además, el hombre ofreció mucho dinero al hospital. Más tarde, el hombre volvió con más papeles. Dijo que la niña del otro coche debía ser entregada rápidamente a una familia. Ya tenía la familia perfecta en mente, Lucía y Diego. El corazón de Javier se hundió. Alguien había organizado todo para que Sofía fuera a parar con Lucía y Diego, y se mantuviera lejos de él. Entonces el doctor dijo algo que encendió la ira de Javier. Describió al hombre, alto, de unos 50 años, cabello canoso y una cicatriz en la mano izquierda. Javier lo reconoció de inmediato. Era Rafael Cortez, su antiguo socio de negocios. Javier lo había despedido y denunciado a la policía por robo de dinero. Cortez lo había odiado desde entonces y le había prometido vengarse. Ahora Javier entendía todo. Cortez le había robado millones de euros y 5 años de vida con su hija. El doctor contó algo más. Después de que Sofía fue a vivir con Lucía y Diego, Cortez visitaba el hospital con frecuencia. Una vez, el doctor lo escuchó hablar por teléfono. Decía que Javier nunca debía saber que su hija estaba viva. Dijo que la tristeza de Javier era el precio a pagar. Las manos de Javier se cerraron en puños. 5 años sin Sofía. 5 años llorando en su tumba, creyendo que estaba muerta. 5 años que jamás volverían. Lucía, que había estado callada, finalmente habló. Le dijo a Javier que pensara primero en Sofía. La niña necesitaba sentirse segura y feliz, no atrapada en una pelea. Javier volvió a mirar a Sofía. Ella no entendía lo que pasaba, pero le sonrió y lo llamó papá otra vez. Esta vez, él sabía que realmente era su hija. Su corazón estaba roto, pero también lleno de alegría. Le dijo con ternura: no has hecho nada malo. Has hecho algo maravilloso, has vuelto con papá. Pero en su interior, Javier sabía que la historia no había terminado. Aún debía enfrentarse a Cortez. Y tenía que decidir qué hacer con Lucía, que había amado y cuidado de Sofía durante 4 años. El viaje de regreso a la mansión de Javier fue muy silencioso. Sofía dormía tranquila en el asiento trasero, abrazando su muñeco. No tenía idea de la tormenta de sentimientos en los asientos delanteros. Javier mantenía la vista en la carretera. Lucía miraba por la ventana. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no hizo ningún sonido. Al llegar a casa, Javier llevó a Sofía a una habitación de invitados. La arropó, le besó la frente y le susurró buenas noches. Por primera vez en 5 años, le decía buenas noches a su verdadera hija. Tuvo que salir rápido para que ella no lo viera llorar. En la sala, Lucía estaba sentada en el sofá con una taza de té. Le temblaban las manos.
Javier se sentó frente a ella. Ambos sabían que debían hablar de algo muy difícil. Lucía habló primero. Sofía es mi vida. La he criado desde que tenía 6 meses. Después de que Diego murió, es la única familia que me queda. Javier asintió. Entiendo tu dolor, dijo suavemente. Pero Sofía también es mi hija. He perdido 5 años con ella. Lloré por ella creyendo que estaba muerta. Incluso visité una tumba vacía. La voz de Lucía temblaba. Y yo he pasado 4 años amándola como si fuera mi sangre. Estuve ahí cuando estaba enferma. La abracé cuando tuvo miedo. Le enseñé a caminar y a hablar. Javier caminó hasta la ventana y miró el jardín oscuro. Era imposible. Ambos amaban a Sofía profundamente, pero parecía que no podían ser sus padres de la manera que querían. Entonces Javier tuvo una idea. Se volvió hacia Lucía y preguntó: ¿de verdad tenemos que elegir? ¿Y si Sofía pudiera tenernos a los dos? Explicó. Sofía me necesita porque soy su verdadero padre. Pero también te necesita a ti, porque eres la única madre que ha conocido. Podríamos vivir juntos en la mansión y criarla entre los dos. Se apresuró a añadir que no hablaba de matrimonio, solo de vivir como familia por el bien de Sofía. Al principio, Lucía negó con la cabeza. Dijo que no podía aceptar su ayuda porque se sentiría como una caridad. Pero Javier le dijo: no es caridad, es necesario. Sofía necesita estabilidad. Y la estabilidad significa tenernos a los dos en su vida. Lucía lo pensó durante mucho tiempo. Finalmente, preguntó: ¿y qué pasa con Cortés? No podemos dejar que se salga con la suya. Los ojos de Javier se oscurecieron. Seguía sintiendo una profunda ira hacia su socio. Pero Lucía tenía razón. Si no lo detenían, Cortés podría intentar hacerles daño otra vez, o herir a otras familias. Decidieron que enfrentarían a Cortés juntos. Mantendrían a Sofía a salvo, pero también querían que Cortés viera la verdad. Que viera a la niña que había intentado quitarle a su padre. Y que viera el dolor que había causado. Aquí comenzaba su nueva lucha. Javier había encontrado a su hija de nuevo, pero ahora tenían que protegerla. Y lo harían lado a lado, Javier, Lucía y Sofía. Una familia extraña pero fuerte. Al día siguiente, Javier descubrió algo importante. Cortés vivía en una casa enorme y lujosa, lejos de la ciudad, cerca de Madrid. Había comprado la casa con el dinero que había robado. Esa noche, cuando Sofía ya dormía, Javier y Lucía se prepararon para una reunión importante. Esa reunión pondría fin, por fin, a la venganza de Cortés. Tenían que enfrentar el pasado para poder mantener a Sofía a salvo y tener un futuro feliz como familia. La noche siguiente, Javier y Lucía condujeron hasta la gran casa de Cortés. Las luces en el interior eran suaves y cálidas. Habían dejado a Sofía con la amable ama de llaves de Javier. Le habían dicho con cariño que tenían que ocuparse de algo importante para su futuro juntos. Cuando Cortés abrió la puerta, primero sonrió, pero luego su sonrisa desapareció. Sus ojos se abrieron de miedo al ver a Javier. Su voz tembló al hablar. La voz de Javier, en cambio, era fría cuando dijo que necesitaban hablar sobre Sofía. Cortés los dejó entrar. El salón estaba lleno de muebles y decoraciones caras. Javier pensó: todo esto fue comprado con mi dinero robado. Cuando Javier le dijo a Cortés que Sofía estaba viva y que la había encontrado, el rostro de Cortés palideció. Se dejó caer pesadamente en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Con Javier y Lucía mirándolo fijamente, Cortés dijo la verdad. Contó que muchos años atrás, Javier lo había despedido de su trabajo y había informado a la policía sobre sus malas acciones. Por eso, Cortés lo perdió todo: su esposa, sus hijos y su buen nombre. Estaba muy enfadado y quería que Javier sintiera el mismo dolor. Así que planeó su venganza. Cambió documentos y nombres para que pareciera que Sofía no era hija de Javier. Se la entregó a Lucía y Diego para que la criaran. Lucía gritó: Sofía era solo una niña. ¿Cómo pudiste usarla en tu venganza? Cortés dijo que pensaba que Sofía sería más feliz lejos de Javier. Aseguró que no quería hacerle daño a ella, solo quería que Javier estuviera triste. Javier se acercó, con el corazón lleno de rabia. Me robaste 5 años con mi hija. Durante 5 años lloré frente a una tumba vacía, mientras ella creía que no tenía padres. Los ojos de Cortés se llenaron de lágrimas. Dijo que lo sentía. Dijo que, cuando vio el dolor de Javier, supo que había ido demasiado lejos, pero que entonces ya era tarde para arreglarlo.
Javier sacó su teléfono y le mostró que había estado grabando toda la conversación. Acabas de decirme todo, dijo. Secuestro, falsificación de documentos, robo. Esto te enviará a prisión por el resto de tu vida. Pero antes de llamar a la policía, quiero decirte algo, tu plan fracasó. Intentaste romper mi familia, pero creaste algo mejor. Sofía tiene una madre maravillosa que la quiso como su propia hija. Ahora los tres somos una familia, más fuerte que antes. Lucía y Sofía vivirán conmigo. Sofía tendrá a su verdadero padre y a su madre de corazón. Intentaste destruirnos, pero nos hiciste más fuertes. 3 meses después, la gran casa de Javier era muy diferente. Lucía se había mudado y empezaron a vivir como una sola familia. Javier y Lucía descubrieron que tenían muchas cosas en común. No era amor romántico, pero había respeto y cariño, y los dos amaban profundamente a Sofía. Sofía estaba feliz. Decía, Javier es mi papá de verdad, y Lucía es mi mamá de corazón. Para ella, eso era lo normal. Cortés fue llevado a juicio y condenado a 10 años de prisión. Antes de irse, escribió una carta a Javier pidiéndole perdón y agradeciéndole por no vengarse de él. Una tarde soleada de primavera, Sofía jugaba en el jardín. Javier y Lucía estaban sentados en el porche, mirando la puesta de sol anaranjada. Hablaban de cómo sus vidas habían cambiado. Si Sofía no hubiera llegado a la puerta de Javier aquella noche, él seguiría siendo un hombre enojado y solitario. Lucía seguiría sola, sin hogar, intentando criar a una niña. A veces la vida es extraña. A veces, las cosas más hermosas nacen de los momentos más dolorosos. Lucía empezó a decir algo sobre su futuro, pero se detuvo, sonrojada. Javier la miró con amabilidad y dijo, no sé qué traerá el futuro, pero te respeto, y Sofía te quiere mucho. Lo demás, lo veremos con el tiempo. En ese momento, Sofía corrió hacia ellos, con su cabello rubio brillando bajo el sol. Les llamó para que fueran a jugar. Javier y Lucía se miraron y sonrieron. Para Sofía, ellos eran sus padres, no por la sangre, sino por el amor. Se levantaron y corrieron al jardín para abrazarla. Eran una familia nacida del dolor, crecida en la esperanza y unida por el amor más puro, el amor de una niña que juntó dos corazones rotos y les ayudó a sanar.